Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Que a ver, amigos, vengáis en buena hora a Ladino 21, el casalico electrónico del ladino en el siglo XXI. Bueno, para hoy vamos a seguir nuestra conversación con Carlos, donde nos va a contar un poquitico más del libro que a punto quitó en este año. Primero de todo, Carlos, ya nos contaste en la primera parte del interview, ¿no? De este concepto, esta idea general, ¿no? De Sefarad 4, Sefarad 4. Ama, creo que en primero es importante, como ya dijiste, y en tu libro El Bishim es que vas a contarnos cuál es esto del web 1.0, es Ujú, contar cuál es esto, ¿no? Y cuáles ujú. son estas plataformas, estas páginas que están adentro de esta idea de la web 1.0. Ujú. Sí, dunque en el primer film dijimos que Sefarad 4 es una parte de la diáspora sefaradí, una nueva etapa, y adentro de esta nueva etapa hay un desvelopamiento sociolingüístico del ladino nuevo través del Internet. Y dunque adentro el desvelopamiento del ladino meso la Internet, tenemos tres partes, web 1.0, 2.0 y 3.0. Respondiendo a tu demanda, la web 1.0 empieza al empecillo de todo con el Internet, cuando se hacen las primeras webs y las primeras plataformas. Y aquí, en lo que toca a los ladinohablantes, topamos seguro Ladino Comunidad, que fue la primera iniciativa para ladinohablantes en el Internet y como sabemos tuvo mucha reushita y continúan teniendo de ainda y aunque desde aquí queremos exprimar con la caboda a Rachel Amado Bornik, nuestra amiga, y seguro a toda la gente que participa en el Ladino Comunidad. Seguro, seguro. Mandamos saludos a Rachel y a toda la gente que cada día y día manda sus mails a Ladino Comunidad. ¿Cómo empezó a existir? ¿Cuál lo tiene de Sí. positivo y Ujú. cuál lo puede mejorar de esta web 1.0? Sí, y aunque la web 1.0, si te acuerdas, y pienso que los dos estábamos vivos ya, y nos acordamos de esta parte, en la web 1.0 cuando uno hacía o quitaba una página web para a responder al contenido que había hacer otra página web donde respondías a lo que decía la primera. Y dunque, por esta razón, decimos que la web 1.0 es la web más que todo meldada, porque la persona que va al Internet tiene un rol más pasivo. No puede responder una sección de comentarios y remarcas como hoy en día en los jornales, en YouTube, Cherreshita, sí. Esto es antes de todo esto. Y aunque por esta razón, la sola plataforma interactiva que había eran listas de mail. Y aunque por esta razón, en 1929 hay un congreso de ortografías en Israel, de bendicha memoria, si creo no libra, proposa de hacer una lista de mail donde solamente se escriba en ladino. Y Rachel Amado Boni, que estaba ahí en este congreso, dice, ok, yo la voy a hacer. Y ella invita a unas amigas que se ajusten a la lista de mail, se ajustan y de persona en persona, sin ningún modo de reclamo, fina ahora. Fina tener más de 1.000, 2.000 personas que escriben solamente cada día y día en ladino. Y dunque, de una banda, ya dijimos, hubo mucha reushita, que es muy importante para el avenir de la lengua. Yo propio me ambesí el ladino por la más grande parte en ladino comunidad, como mucha gente. De otra banda, quiere decir que la revitalización digital la del ladino está siempre unida a la estandarización ortográfica del ladino según la ortografía de aquí Jerusalén. Y aunque esto es bueno de una banda porque nos permite a todos de exprimirnos del mismo modo y de no hacer tantos hierricos y así. De otra banda, esto quiere decir que dejamos muchas de las formas y modos de escribir en ladino de lado. No podemos escribir, por ejemplo, en létricas de Rashi o en létricas de Solitreo o en cirílico búlgaro o en cirílico serbesco. Todo esto no está en los correos de listas de mail. Ahora podemos meter audio, mas antes no. Ahora podemos ajustar estampas también, mas antes la gente no lo hacía. Y propio ahora que se puede hacer no es el uso de la gente de meter muchos audios y estampas. Nunca hay muchos modos y maneras de exprimirnos en ladino
que quedan afuera de lo que hacemos o podemos hacer en Ladino Comunità. Y aunque por esta razón es positivo y estos otros son los aspectos más, diremos, negativos. Ujú, ujú. Y bueno, vamos a decir y dejar a la gente que hemos estado viendo en este film cómo pueden ajustarse a esta comunidad, ¿no? Y mismo, ¿cuál es tu pensario con cuál lo está afectando con la Dino Comunidad hoy en día? De mí para mí mismo sí metí a Ladino Comunità como parte de la web 1.0, de esta web que es más que todo meldada. Pienso que ya anticipaba muchas de las funciones de la web 2.0, que es más participativa que la web 1.0. Y la mayor prueba de esto es que de ahí en 2024 hay mucha gente que cada día y día escribe en Ladino Comunità. Y esto quiere decir que tiene una función que va más allá, afuera de la web 1.0. Y dunque mismo ahora que estamos en la web 2.0 y calle la 3.0, de ahí en la Ladino Comunità ya puede ser la plataforma más importante o la segunda o la tercera, más una de las plataformas más importantes. Y dunque encorajamos aquí a toda la gente a que se ajusten a la Ladino Comunità en haciendo clic al latadillo que van a ver en bajo del filmo. Cale solamente enviar un mail a esta lista para que Rachel vos ajuste. No es menester escribir perfectamente el ladino, hay un carar de moderadores que van a editar las mensajes que queréis enviar antes de quitarlo en la lista de mail. Y es un primer paso muy importante para empezarse bueno la lengua y para entrar en contacto con más ladinohablantes en todo el Olam Inshallah. Inshallah, y seguro esperamos a toda la gente que nos está viendo, les encorajamos a registrarse en la Dino Comunidad y partillar mismo esta experiencia de estar en la Dino Comunidad enviando los mails y meldando lo que la gente nos tiene que contar. Sí, y quería ajustar para escapar esto de la web 1.0, que hay más listas de mail que empezaron como Sefardí Muestro, Tarbut, Ladino y en sí, ma estas no tuvieron tanta reushita como Ladino Comunità, y ninguna de estas se escribía solamente en ladino. Aunque esto nos deja saber que ya puede ser hay un reporte estricto entre la estandarización de la lengua de una banda y la posibilidad de reuscir a hacer una plataforma digital. También en el libro comparo muchas de estas iniciativas con lo que afita a propos el Yiddish. Y aunque esto no siempre fue así en el Yiddish, ma este arroz arriba mucho caldo, como decimos en latín.